Buenos días, vamos a continuar con el desarrollo del tema número 5, que ya por título de la reforma religiosa y católica, ¿no? Se conoce la reforma religiosa al proceso de renovación que se da presente la ruptura de la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿no? Este fenómeno de reforma religiosa es un fenómeno complejo. Es complejo en el sentido porque condujo a la Iglesia católica a una crisis máxima, ¿no? De toda su historia, ¿no? Por eso que se da esta complejidad, ¿no? Y esto pues realiza pues una modificación tanto en el plano social y político que se dio en Europa, ¿no? Ahora, no era la primera vez en el cual surgía este proceso, este afán de poder renovar a la iglesia, ¿no? Es así como dichas iniciativas habían sido bastante comunes, ¿no? Que se dieron pues durante la época medieval, ¿no? En cuanto los papas fueron incapaces en aquel entonces de poder controlar este movimiento, ¿no? Este movimiento de unidad de la iglesia, ¿no? Que eso terminó por eh, digamos, deshacer los personajes que optaron por, eh, digamos, separarse de la desobediencia en cuanto a Roma y así como poder establecer nuevas iglesias, ¿no? O sea, básicamente fue un sistema complejo que llevó a cabo una crisis, ¿no? Y por eso que lleva el título de la reforma religiosa, ¿no? Por la crisis que imperaba en ese entonces, ¿no? Así como la regeneración del catolicismo bajo el liderazgo del Papa, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron esos orígenes, por ejemplo, que se dieron durante ese proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la corrupción del clero, el desprestigio del papado, el temor al conciliarismo, las críticas de los intelectuales, así como los elementos políticos, sociales y económicos, ¿no? Cuando mencionamos acerca de la corrupción del clero, nos estamos refiriendo que esa corrupción se dio cuando numerosos obispos, monjes, así como párrocos, eran criticados, ¿no? Y esta crítica se dio porque habían olvidado las reglas de la vida religiosa. Estas reglas que normalmente se acostumbran a poner, a tomar en cuenta estas reglas que no se respetaban, estas reglas, ¿no? Que se daban en el interior de la Iglesia Católica, ¿no? Y se señalaba simplemente la inmoralidad, la ignorancia, la codicia, así como la sociedad, y se culpaba pues a prácticas de reclutamiento de clérigos. Entonces, eso era lo que se daba pues en cuanto a la corrupción del clero, ¿no? El reclutamiento de los clérigos, así como el nepotismo y la simonimia, ¿no? Cuando hablamos de nepotismo nos estamos refiriendo a la práctica que realizan algunos papas en favor de favorecer especialmente a sus parientes, ¿no? Había cierto favoritismo a sus parientes, ¿no? Estamos refiriendo al nepotismo. Y la simonimia, que es la acción de negociar con bienes de la iglesia, materiales o espirituales, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, ¿no? El desprestigio del papado, el desprestigio del papado se basa en los hechos como el traslado de los papas a Aviñón o el cisma de Occidente, que habían quitado mucho respeto a la gente, ¿no? Que se había tenido respeto a la gente que tenían por los papas, ¿no? Así como la ambición de los pontífices que originó que hubieran cambios inmediatos en la estructura de la iglesia. Entre los personajes que exigían una reforma, por ejemplo, podemos mencionar a John Wycliffe,
Jan Hus, que eran dos personajes del siglo XV, pues que ellos exigían pues una reforma, ¿no? Ahora, el temor al clasicismo, que viene a ser en este caso, se hizo por décadas, en cual los pontífices se negaron a organizar un concilio en el cual pedían las mentes más lúcidas del continente, ¿no? Es así que se realizó se dio un cierto retraso en la solución a la crisis de los papas de aquel entonces. Papas como Sixto IV, Alejandro VI y Julio II y León X y Clemente VII, ¿no? Esos eran los papas de aquella época, que más que todo estaban abocados en más que todo a objetivos económicos o políticos e ignoraban la corrupción o participaban de ella. Yo pienso que no ignoraban, sino pienso de que de repente así eran partícipes de ella, ¿no? Yo creo que cómo va a ignorar sabiendo lo que ocurría en el entorno, ¿no? Así como la crisis de los intelectuales humanistas a la situación de la iglesia, escritos difundidos en toda Europa. Es así como, gracias a estos cuestionamientos, que fueron obviamente graves, estos cuestionamientos, cuando los papas quisieron tomar por decisión las indulgencias como un vasto negocio, del que participaban los banqueros y algunos nobles, ¿no? Y las indulgencias, ¿qué cosa eran las indulgencias? Bueno, las indulgencias eran la doctrina que afirmaba que ciertas consecuencias del pecado podrían ser retiradas bajo ciertas circunstancias por representantes de la iglesia, ¿no? Eso es lo que es respecto a las indulgencias. Así como también las críticas a los intelectuales humanistas a la situación de la Iglesia Católica, ¿ya? En escritos difundidos. Y fueron pues gracias a la imprenta, pues, ¿no? Yo ya pues que a través de la imprenta presentaban estos escritos, ¿no? Los cuales lo difundían por Europa, ¿no? Y los elementos políticos, sociales o económicos, donde hubo aparte razones que impulsaron la reforma, en este caso en países como Inglaterra y el CIRC, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué significa el CIRC? Lo mencioné anteriormente. El CIRC significa el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y la iglesia pues era la que más, digamos así, soportaba todas las causas de esas grandes contribuciones que se daban, ¿no? Que también se exigían también. Bien. Luego tenemos al conciliarismo, que viene a ser la doctrina que se considera al concilio Eugenio como la suprema autoridad de la iglesia, condicionalmente o por el principio por encima del papa. Y las indulgencias que vienen a ser en este caso doctrinas, doctrinas católicas que afirman que ciertas consecuencias del pecado podían ser retiradas por representantes del papa, por representantes. En cuanto a la reforma protestante, que fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania y donde se buscaba protestar en contra de las malas
prácticas y los abusos que se presentaban en el interior de las iglesias católicas, ¿no? Y los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino, ¿no? Y acá justamente dice bien claro, ¿no? Las malas prácticas y los abusos. Bien, en cuanto, por ejemplo, a la reforma protestante, vamos a mencionar también que, por ejemplo, en el mes de octubre del año 1517, por ejemplo, el, el Agustino Martín, más conocido como Martín Lutero, es un monje, Agustino Martín Lutero, o más abreviada Martín Lutero, más conocido. Él publicó las tesis en contra de la venta de las indulgencias, ¿no? Y más que todo esta crítica estaba referida no solo a cuestión, sino a los puntos sobre el dogma católico. Y esto pues tuvo un éxito inmediato y fue respaldado por parte de los humanistas, ¿no? Por los adversarios de Roma y los nobles del país, ¿no? Y aunque Lutero, por ejemplo, no se proponía inicialmente a romper con Roma, ¿no? Ni la presión del Papa X, ¿no? Para que se retracte, ¿no? De sus enseñanzas. Tuvo ese resultado. El día de la publicación, por ejemplo, fue tomado como inicio de la reforma. A ver, que no vea tu carrito. A ver, apaguen su audio, chico, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que se dio pues, en aquella época, ¿no? Luego, pues, luego ahí donde se genera el apelativo, el adjetivo de protestantes, ¿no? De protestantes, y todos aquellos que se separan, pues, del catolicismo y forman parte y se unan a unas nuevas comunidades cristianas. Ahí tenemos dos de los personajes que participaron en la Reforma, Martín Lutero y Juan Calvino. En cuanto a la doctrina luterana, por ejemplo, es un movimiento de reforma iniciado por Lutero. Por eso que de ahí viene su nombre, ¿no? Doctrina luterana, donde afirma el valor único de las escrituras y la supremacía de la fe en Jesucristo. Y los luteranos creen en Jesucristo como su fundador espiritual y comparten la creencia que Dios es uno y trino. Por eso le dicen la Santa Trinidad, ¿no? Cuando dimos Santa Trinidad nos estamos refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que lleva ese nombre, la Santa Trinidad. Bien, luego tenemos a la difusión del calvinismo. En la difusión del calvinismo, que se dio en el año de 1558, se fundó una academia en Ginebra que justamente era encargada de poder formar, ¿no? Formar pastores y misioneros. Así que la ciudad se convierte más que todo en el principal foco del protestantismo en el siglo XVI, ¿no? En el primer foco del protestantismo, ¿no? Y estos predicadores, por ejemplo, eran egresados de la academia, ¿no? Y así como ellos se encargaban de difundir el mensaje, ¿no? Con rapidez, ¿no? El mensaje calvinista.
obteniendo grandes éxitos en los Países Bajos, ¿no? En este caso podemos mencionar como Escocia, por ejemplo. Juan Calvino es un exiliado, ha sido exiliado de su patria. Él, pues, se dirigió a Suiza, ¿no? Y tras diversas vicisitudes, él logró, pues, imponer ahí su autoridad y sobre todo un régimen acorde a sus ideas mediante las ordenanzas eclesiásticas, ¿no? Estas ordenanzas que se dieron por los años 1541. Por estas leyes de las urbes se convirtió en una auténtica teocracia, ya que el Estado quedó sometido a la dirección de la iglesia, ¿no? Y estaba gobernada por un consistorio de pastores, doctores y ancianos, y cada uno con determinadas funciones establecidas por normas rigurosas, ¿no? De comportamiento que lleva incluso a actividades recreativas. Es así que la dureza del régimen calvinista quedó demostrada en el proceso contra el antitrinitario de Miguel Servet, quien fue arrestado y condenado a la hoguera con la aprobación de casi toda la cristiandad. Luego tenemos ahí el calvinismo y el anglicanismo, ¿no? Que toman ese nombre de reformador, porque son reformadores, ¿no? Por eso que ahí es donde se toma ese nombre, ¿no? Calvinismo y anglicanismo, ¿no? Procedente de Francia y un país fuertemente católico. Y las bases de la doctrina de Calvino fueron, pues, el rechazo a la idea del libre albedrío, la afirmación de los signos de salvación y el éxito material, así como la liberación de la iglesia de toda la sumisión del Estado, ¿no? De toda la sumisión del Estado. Bien, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿ya? En cuanto a las bases del libre albedrío, por ejemplo, cuando hablamos, dice, el rechazo al libre albedrío, que se planteó la predestinación absoluta del alma, ¿no? En el cual se plantea la predestinación absoluta del alma, que es Dios y no el hombre, ¿no? Que es Dios y no es el hombre quien decide libremente la salvación o condenación de cada uno. Esto significa que la salvación no es algo que el hombre gane, sino un regalo divino, ¿no? Lo que llamamos una gracia. La certeza, por ejemplo, la certeza de su salvación, en este caso inmerecida, ¿no? Hizo que los calvinistas activos, militantes por la gloria de Dios. La afirmación de los signos de salvación y el éxito material, así como también, y al contrario, los luteranos y católicos como Calvino, por ejemplo, permitió la usura, así que ganó el apoyo de los sectores mercantiles y burgueses, y también se vieron atraídos por la liberación de la iglesia, se vieron visto liberados de la iglesia de toda sumisión del Estado, y con ello las iglesias calvinistas disfrutaban, ¿no? Ellos disfrutaban de una libertad de acción,
que el luteranismo no poseía, ¿no? El luteranismo no poseía esa libertad, ¿no? Bien, chicos, vamos a hablar ahora acerca de, antes de ver la Reforma Católica, vamos a hablar acerca de la Reforma en Inglaterra, dar un pequeño alcance, por ejemplo. La diferencia, por ejemplo, que se dio pues entre Lutero y Calvino en Inglaterra, la ruptura con Roma, tuvo, digamos, raíces menos religiosas y un protagonista inesperado, ¿no? Pues que es el propio rey del país, Enrique VI de Tudor. Hasta entonces, desde que él tuvo ¿no? estos eh, problemas que se suscitaron, por ejemplo, en aquel entonces, y es así que Enrique VIII Tudor, hasta entonces, que era uno de los más firmes aliados del Papa, porque él fue el aliado del Papa Enrique VIII, más que todo dice presionado ante la oleada protestante, encabezó el proceso que condujo a la aparición de una nueva fe, que es el anglicanismo, que es la aparición de una nueva fe, ¿no? El calvinismo y el anglicanismo, ¿no? Toman su nombre con Juan Calvino, como ya les había dicho, y estas son las bases de la doctrina de Juan Calvino, ¿no? Rechaza la idea, la afirmación de los signos de colección y la liberación de la iglesia. Bien, chicos. Luego tenemos el anglicanismo, que es una doctrina religiosa, una rutina religiosa cristiana que era derivada del catolicismo, que esta doctrina se inició en Inglaterra en el siglo XVI. Y esto pues se refería a las comunidades religiosas que se basaban en su forma de adoración, ¿no? Y experiencia de la fe o el estilo, así como el carisma de la iglesia de Inglaterra. Luego pasamos a la Reforma Católica. La Reforma Católica. Antes de pasar a la Reforma Católica, vamos a mencionar a la Iglesia Anglicana. Esta Iglesia Anglicana, que también es llamada Iglesia Católica Anglicana o Iglesia Episcopal. No sé si ustedes habrán escuchado por ese nombrecito. Iglesia Episcopal. Y que seguía, además de la Biblia, por algunos textos elaborados en la época de los reyes, ¿ya? Entonces, eso era lo que se dio. Ahora, ¿cuáles son los que sobresalen, por ejemplo, estos aspectos que sobresalen en esta iglesia cristiana? Es la confesión de los artículos de Enrique VIII, el rey de los rechazos y la confesión de los artículos de Isabel I. En realidad, pues se conserva, ¿no? Aún numerosos puntos de contacto con la Iglesia Católica, sobre todo el contacto a las formas de culto, más que todo, y a la organización interna, organización de la Iglesia. Y esa organización, ahora bien, precisamente estas similitudes con el catolicismo hicieron pues que muchos ingleses insatisfechos se orientaran hacia credo más exigentes, distintos, ¿ya? Distintos
al oficial esta posición entre papistas y puritanos. No. Luego tenemos ahora sí a la Reforma Católica, que se conoce como Reforma Católica, el conjunto de acciones desarrolladas en el interior de la Iglesia. Y vamos a mencionar los aspectos de disciplinaria, doctrinal, eh, contrarreforma y renacimiento católico. La reforma disciplinaria que se dio de cardenales de formación humanista, así como se organizó un de la Iglesia, ¿ya? Y luego tenemos el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento fue un concilio de la Iglesia Católica desarrollado por periodos discontinuos durante los sesiones entre los años 1545 y 1563. Bien, luego tenemos a la Inquisición, que fue reorganizada en el año 1542 y se orientó hacia la persecución de los herejes. Los monarcas católicos también, que en los Países Bajos, en los países, en el catolicismo siguió una religión oficial y se produjeron, pues, persecuciones contra los herejes dirigidas no solo por la iglesia, sino por los propios reyes. Bien, chicos, vamos ahora a continuar con el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 1, ¿ya? Es para que ustedes vayan tomando nota. La pregunta número 1 nos habla acerca de la reforma religiosa, ¿ya? Muy bien, en la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué es la reforma religiosa? A ver, chicos, a ver, participen, vamos. ¿Qué es la reforma religiosa? Vamos ahí respondiendo a las preguntas. La primera pregunta vamos a colocar ahí. Es el proceso de renovación, ¿ya? Es el proceso de renovación, y ruptura de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Proceso de renovación y ruptura de la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI. Bueno, chicos, ahí tomen nota, por favor, me avisan para continuar con la siguiente pregunta. Me avisan, chicos, ¿ya? ¿Terminaron para continuar? ¿Terminaron, chicos?
Bien, vamos a continuar con la pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2. Menciona los motivos que originaron la reforma. ¿Cuáles fueron los motivos? A ver, vamos a mencionar, a ver, tres de ellos. Uno es la corrupción del clero, que ya se explicó en clase. Tenemos ahí la corrupción del clero. ¿Ya? La corrupción del clero. Tenemos el desprestigio del papado. Desprestigio del papado. Y uno más, el temor al conciliarismo, ¿no? Ya, esas serían las tres. Esta es la respuesta para la pregunta número 2. ¿Ya? ¿Ya? Pregunta número 2. Como les había mencionado, por ejemplo, en la explicación de la clase respecto a la corrupción del clero, era justamente que las personas que formaban parte de la iglesia, que son los obispos, monjes, eran criticados por digamos, por desobediencia, ¿no? Digamos que por habían olvidado las reglas internas que se daban en la vida religiosa. Y se indicaba sobre todo la inmoralidad, la ignorancia, así como la codicia, y se culpaban pues a malas prácticas de reclutamiento de los clérigos, ¿no? Ese es en relación a la corrupción, ¿no? Y aparte que la corrupción también siempre ha estado presente en muchos años, ¿no? Durante décadas también. Muy bien, chicos. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Bien, en la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué es el conciliarismo? Esa es la pregunta. El conciliarismo es la doctrina, ¿ya? Es la doctrina que considera el concilio, que considera al concilio, eh, euménico, al concilio euménico, como la suprema autoridad de la iglesia, ¿no? Como la suprema autoridad de la iglesia, ¿no? Ese es el conciliarismo, ¿eh, chicos? Como la suprema autoridad de la iglesia. Muy bien, vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta, ¿no? Ya. Las indulgencias. Las indulgencias es una doctrina, ¿no? Como lo había explicado, una doctrina católica. Es una doctrina católica
vamos a poner católica, que afirma que ciertas consecuencias del pecado, del pecado, ¿ya? Pueden ser, pueden ser retiradas, pueden ser retiradas por representantes de la iglesia, ¿no? Por representantes de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Esas son las indulgencias que pueden retirarse por representantes de la iglesia. Ya, esa sería la respuesta, chicos, a la pregunta número 4. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. La siguiente pregunta dice lo siguiente, a ver, ¿qué es la reforma protestante, no? Esa es la pregunta número 5. ¿Qué es la reforma protestante? Esta reforma protestante es un movimiento religioso, ¿no? Fue un movimiento religioso, ¿no? Fue un movimiento religioso, que tuvo sus inicios. ¿En qué país tuvo sus inicios? A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿En qué España. país? ¿En qué país tuvo sus inicios? ¿En qué país? España. En Alemania, ¿ya? No es España. En Alemania. Que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Su inicio fue en Alemania, en el siglo XVI. Listo. Como le digo, todas las preguntas que están planteadas aquí son preguntas que están en su ficha, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya, para continuar con la siguiente pregunta. Ya. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es la doctrina luterana? La doctrina luterana es un movimiento de reforma, ¿sí o no? Ya, la doctrina luterana es un movimiento, de reforma iniciado por Lutero. Es un movimiento de reforma iniciada por Lutero. De ahí no vamos a mencionarlo nada más, ¿ya? Movimiento de reforma iniciado por Lutero, chicos, ¿ya? Luego tenemos a la pregunta número 7. A ver, vayan tomando nota, chicos, para continuar.
Ya, en cuanto al calvinismo, como su nombre lo indica, también es una doctrina religiosa. Es una doctrina religiosa protestante, ¿cierto? Es una doctrina religiosa protestante. Doctrina religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del teólogo francés, porque fue francés este teólogo, del teólogo francés Juan Calvino. ¿Ya? En sí es un teólogo francés, Juan Calvino. Ya ahí entonces añadimos la respuesta a la pregunta número 7. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esa sería la respuesta a la pregunta número. Ya está. Luego tenemos pregunta número 8. La pregunta, hay una pregunta más también. Creo que es la última. Me parece que es la última. Ya, la pregunta número 8 dice lo siguiente, a ver, ¿ya? Ya, ¿qué es el anglicanismo? ¿Es una doctrina religiosa? También es una doctrina religiosa. Es una doctrina religiosa. Ya, a ver, un ratito, ¿no? Ajá. Un ratito, ¿ya? Ya, es una doctrina religiosa cristiana, derivada ¿de quién derivada? Del catolicismo, ¿ya? Derivada del catolicismo, doctrina religiosa derivada del catolicismo, que se inició ¿dónde se inició? ¿En qué país se inició, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se inició el catolicismo? ¿Dónde se inició, chicos? ¿Se acuerdan qué país? Que se inició en Inglaterra. Que se inició en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Ya, chicos? Durante el siglo XVI, ¿ya? Durante el siglo XVI. ¿Ya? Listo, chicos. Ya. Ahí se inició, ¿ya? Durante el siglo XVI.